también los que no están. Perfecto. Ya, entonces, sin más preámbulo, quiero empezar a tocar el tema de la democracia, ¿no? Que como primer punto en mi exposición, que la definición lo define como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Y cuando vemos la democracia en Bolivia, también en la Constitución boliviana está contemplado que Bolivia es un país democrático y podemos ver la principal forma que somos democráticos como muchos países a través de la democracia representativa, ¿no? Tenemos nuestros representantes políticos que la elegimos de forma democrática a través de elecciones, tanto en lo que es lo legislativo, que es a nivel nacional la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pero también en la Asamblea Departamental, en el Consejo Municipal, elegimos nuestros legisladores políticos, ¿no? También en lo ejecutivo, el presidente, vicepresidente, gobernador, alcalde, en todos los niveles también tenemos nuestras elecciones, aunque no tan amplio, ya los ministros y los técnicos municipales, por decir, ya se asigna a dedo después los candidatos que hemos elegido, digamos, ¿no? En el órgano judicial también tenemos cierta posibilidad de incidir y el órgano electoral ya funciona un poco más de forma... no tanto que toda la población asigna a estos candidatos, pero sí son parte de esta democracia que deben garantizar que las elecciones en todos los demás niveles funcionen de forma transparente, democrático y justo, ¿no? Entonces ese es más o menos el sistema que es lo típico en realidad en todo el mundo, un poquito que el órgano electoral como cuarto poder es un poco un invento boliviano porque los otros tres poderes es lo típico del sistema de justicia o de democracia que se ha identificado ya desde los griegos, digamos. Esa es entonces la parte representativa. A través del voto universal, a partir de los 18 años, todos tenemos derecho a votar y elegimos nuestros representantes y ellos ya hablan a nuestro nombre el resto de su término de gestión, ¿no? Pero también en Bolivia reconoce la justicia o la democracia comunitaria, que no necesariamente sigue esas mismas líneas en las comunidades indígenas o TCOs, por ejemplo, tienen la posibilidad de elegir sus representantes por usos y costumbres. Y lo que yo quiero hacer énfasis, lo que es la democracia participativa, que no es solo elegir nuestros representantes y después ya no tenemos cómo incidir en la política. Tenemos muchas formas contempladas en la Constitución, en las leyes bolivianas, para seguir incidiendo en la toma de decisiones en el rumbo que toma el país, con referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana. Podemos revocar a las autoridades cuando consideramos que lo hacen mal. Hay la opción de la asamblea, los cabildos también, que también tienen poder legislativo, digamos, y la consulta previa, que también voy a tocar más adelante como una herramienta importante, donde podemos opinar sobre temas importantes, ¿no? Ahora, la principal forma que se ejecuta ya esta democracia es a través de lo que se llama en Bolivia el sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Una forma, la definición, disculpa, estaba admitiendo a alguien, está entrando más gente. El sistema de planificación integral del Estado, hay una ley que la aprueba y es la definición cómo Bolivia toma sus decisiones, ¿no? Esas autoridades que hemos elegido tampoco pueden hacer lo que les da la gana, tiene que enmarcarse en una planificación nacional donde es clave lo que figura aquí en el centro de esta figura, el Plan de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien, el PDES que lo llaman, que aquí les acerca un poquito. Es como dentro de la agenda patriótica, que es más un discurso, una propaganda casi, el PDES ya es el plan oficial elevado a ley que define el rumbo del país. Sobre 13 pilares se identifica
qué es lo que queremos hacer para aliviar el hambre, para aliviar la pobreza, para tema ambiental, tema de género, todos los aspectos que nuestros gobernadores han considerado importantes y ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces no es solo una propuesta del partido de poder de turno, el MAS, por ejemplo, pero es realmente aprobado por toda nuestra Asamblea, por lo menos por los 2/3. Entonces ya es una propuesta nacional, ¿no? Oficial. Y dentro de este PDES, que es a nivel nacional, todos los ministerios hacen sus planes estratégicos sectoriales, todas las gobernaciones también hacen sus PTDIs, ¿no? Sus planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien, a nivel de las gobernaciones y a nivel de los municipios, para poder plantear la forma de desarrollo. O sea, no es que cada municipio puede elegir a su antojo qué quiera hacer, tiene que enmarcarse en esta planificación nacional, cuando, por ejemplo, plantea un desarrollo en armonía con la naturaleza y hay aspectos definidos en la Constitución y en este PDES que habría que respetar. En teoría, todos tendrían que respetar estas decisiones, ¿no? Luego hay todavía una última fase en todo ese sistema de planificación que es el seguimiento y la evaluación. O sea, cuando un municipio, por ejemplo, desarrolla su plan territorial de desarrollo integral, después de 10 años o 5 años, le hace una evaluación para ver qué tal han cumplido y se llama la atención cuando salen mal, incluso pueden ser juzgados nuestras autoridades y también hay consecuencias en términos de acceso a recursos públicos cuando no se ejecuta, cuando no se cumple con las metas trazadas en esos planes, ¿no? Entonces, no importa demasiado, incluso ahorita que recién tenemos nuevas autoridades municipales, se tiene que enmarcar en el Plan Territorial de Desarrollo Integral que está vigente hasta que se desarrolle el nuevo plan que en el transcurso de este año todos los ministerios, todas las gobernaciones y todos los municipios ya deben desarrollar nuevos planes, ¿no? Entonces, en términos generales, un poco para analizar cómo funciona esta democracia en teoría en el país, quiero también resaltar la parte participativa, ¿no? Ya decía que esa es todavía la parte donde nuestras autoridades están definiendo cómo va a avanzar, es el alcalde, el consejo que define, por ejemplo, a nivel municipal la agenda enmarcado en esta planificación nacional, pero también tenemos posibilidad de participar en eso. También ese derecho está contemplado en la Constitución, pero también, por ejemplo, en la Ley de Participación y Control Social, donde las OTBs pueden participar en cumbres, en diferentes espacios democráticos para plantear sus propuestas, ¿no? Desde las organizaciones sociales, la misma Iglesia Católica participa en ese tipo de espacios, por ejemplo, ¿no? Puede aportar con propuestas. Pero también está, por ejemplo, ahí contemplado lo que es el control social, ¿no? La entidad que hace el control y que hace un seguimiento a la ejecución de las propuestas desde la sociedad civil y lo que está ya contemplado en los documentos oficiales en OSPIA. Y esta es también parte de esta democracia ya más participativa, entonces, ¿no? Podemos tener representantes también allá, personas que nos representan y que pueden ayudar a garantizar que las cosas salen como deberían. Y quiero resaltar otra norma que es el convenio 169 de la OIT, que también muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, pero es otra norma muy importante que ha sido aprobada por Bolivia, elevado a rango de ley también, donde define mucho el tema de los derechos laborales de los trabajadores asalariados, pero también incluye aspectos, por ejemplo, sobre los pueblos indígenas, su derecho de definir su propio desarrollo, de autodeterminarse como pueblos, como ya unos aspectos relacionados a la autonomía también, que en Bolivia la verdad lo profundizamos bastante más, pero es una de las normas que ya define que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, ¿no? Que también, aparte de este convenio, la ley que lo respalda, también en la Constitución está indicado que existe este derecho. Entonces, en un territorio indígena no se podría hacer
un gran proyecto, un plan de desarrollo sin consenso con estos pueblos indígenas propios mismos que pueden incidir y decir, no nos interesa de esta manera. La consulta previa es libre e informado, ¿no? Entonces deberían realmente tener información adecuada, primero esos indígenas, y después deben tener el derecho de decidir libremente sobre lo que quieren, sin tener presiones o consecuencias, ¿no? Hay otra norma adicional, un convenio internacional recién aprobado el 22 de abril de este año, que es el Acuerdo de Escazú, que también desde el punto de vista ambiental es muy interesante porque refuerza aún más esos derechos. Bolivia es uno de los países que ha ratificado este acuerdo, que plantea que en temas ambientales también tenemos este acceso a la información. No podrían hacer grandes proyectos con grandes impactos ambientales sin informar primero a la población de qué consecuencias va a tener. Tenemos derecho al acceso a la justicia también, que implica que si esto nos atropella nuestros derechos como ciudadanos, tendríamos la posibilidad de reclamar y asegurar que se respeten nuestros derechos. Y además plantea otra vez el tema de la participación. Entonces no es simplemente que hemos elegido nuestros candidatos, nuestros representantes políticos y que después tenemos que aceptar nomás lo que deciden. Nosotros podemos participar en esos procesos de decisión, en esos procesos de construcción del desarrollo y deberían hacernos caso. Y en el caso de la parte ambiental también hay muchos problemas de atropellos de derechos, de violaciones a la seguridad de los ambientalistas, dirigentes indígenas, campesinos, y ese acuerdo también garantiza un derecho adicional en este sentido que el Estado debería garantizar la defensa, la seguridad de esos ambientalistas y dirigentes, ¿no? Que también para la Iglesia Católica hay casos donde se ha matado incluso a monjas, por ejemplo, que estaban ahí tratando de apoyar los derechos indígenas y la han matado de la misma manera como muchas veces los dirigentes campesinos indígenas sufren ese tipo de afectaciones muy fuertes a sus derechos, ¿no? Realmente la muerte. Claro, en teoría todo eso suena muy bien, pero yo creo que muchos de ustedes también van a compartir conmigo un escepticismo sobre todo esto, ¿no? Sí. O sea, en teoría todo, el papel aguanta todo, ¿no? Disculpa, creo que hay alguien que está con el micrófono abierto. Escucho algo, una interferencia. Pero para continuar con el tema, o sea, en papel todo se ve muy bonito, la Constitución, todas las leyes que tenemos en Bolivia son muy favorables para respetar nuestros derechos y también los derechos ambientales, pero en la práctica hay tantos casos de atropellos a los derechos, a problemas ambientales donde no se reconoce la voluntad del pueblo, por lo menos no la voluntad de las poblaciones locales, y hace dudar de qué tan bien funciona eso, ¿no? Y ahí les quiero mostrar un ejemplo de un estudio que justo publicamos ayer, donde hacemos un análisis de las políticas climáticas. Bolivia como país ha hecho sus acuerdos internacionales, ¿no? El Acuerdo de París que le llaman, ahí Bolivia también se compromete a cumplir ciertas metas climáticas, entonces define sus metas en un documento que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas, donde Bolivia identifica una serie de metas en términos de relación al agua, en términos de energía y también en relación a lo que son los bosques y la actividad agropecuaria. Entonces, Bolivia como país, desde el gobierno, dice tales y tales cosas queremos lograr en los próximos 5 años o próximos 10 años y hace unos planteamientos y obviamente, otra vez en esto, plan de desarrollo económico social, ¿no? La agenda patriótica, toda esa agenda que ya tenemos como país, cómo este va a garantizar también estas metas climáticas, cómo vamos a evitar la deforestación, cómo vamos a evitar
que seguimos consumiendo más energía, que vamos a ahorrar o vamos a buscar energías más renovables, ese tipo de temas, ¿no? Y lo que hicimos con el estudio es compararle con lo que pongo aquí, esta figura aquí abajo, los objetivos de desarrollo sostenible, que son otra herramienta muy técnica tal vez, pero bastante útil si queremos analizar. Las Naciones Unidas han definido esos ODS, como lo conocen, sobre 17 objetivos, muy similar a lo que tenemos identificado en nuestro propio Plan de Desarrollo Económico y Social, que son 13 pilares de desarrollo. Las Naciones Unidas hablan de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que muestra que el desarrollo es un enfoque integral, ¿no? Tenemos el tema de la pobreza y el hambre y el bienestar, pero también educación, género, saneamiento, energía. Hay tantos diferentes temas que en su forma conjunta hacen lo que es el desarrollo, ¿no? Incluyendo aspectos ambientales, aspectos de cambio climático, la paz, tantos diferentes temas que en su conjunto hace que sentimos que vamos bien. Entonces, estos objetivos cuentan también con indicadores, con metas definidas a nivel internacional, y al momento que Bolivia acepta estas metas internacionales, se ha convertido en ley en Bolivia, ya también se compromete a cumplir con esos mismos objetivos. Entonces nos permite analizar si estas contribuciones nacionalmente determinadas realmente van a ir en la dirección a esos objetivos de desarrollo sostenible. Podemos utilizar indicadores de esos mismos ODS para evaluar esta política climática boliviana. Y es justo lo que hemos hecho, que suena un poco técnico y complicado, pero esa figura resume muy bien cuál fue nuestra conclusión. En muchos casos hay cierto avance interesante en términos de discursos y propuestas, ¿no? Bolivia incluso en algunos aspectos ha liderizado debates internacionales sobre, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, una defensora de esos derechos de la madre tierra que se ha construido también a nivel internacional. Y hay varias ideas interesantes. En vez de mercantilizar los servicios ecosistémicos, Bolivia plantea, por ejemplo, un mecanismo conjunto y tiene toda una base teórica interesante, pero cuando ya vamos a la práctica, en normas como tal, aún hay un avance débil. Cuando ya vamos a políticas públicas, cómo se trata de ejecutar estas propuestas para garantizar que realmente se cumplan estos discursos y estas metas, vemos que es aún más débil, ¿no? Avances limitadas, pequeños, insuficientes. Y cuando ya vamos a la práctica, ahí realmente se vuelve muy preocupante. Cuando hablamos de deforestación, por ejemplo, Bolivia sí tiene un discurso de derechos de la madre tierra, habla de vivir en armonía con zonas de vida y con los bosques, hace algunas leyes como la ley de madre tierra, que es interesante como un marco legal que podría garantizar la conservación de los bosques, pero en la práctica más bien está aumentando la deforestación, ¿no? Incluso está acelerando muchísimo con la conversión de bosques en tierras agrícolas y ganaderas, pero también con los mega incendios que hemos tenido estos últimos años. Y esto ya son consecuencias muy fuertes en términos climáticos, que ya aportamos 1.5 veces más dióxido de carbono por boliviano que lo que producen en Estados Unidos, por ejemplo. Aunque no tenemos para nada el mismo nivel de vida, esos incendios liberan tremendas cantidades de gases de efecto invernadero que hacen que Bolivia es tan culpable al cambio climático ya que cualquier otro país del mundo casi, ¿no? Entonces, realmente es preocupante porque además eso está generando impactos ya severos en Bolivia mismo en términos de sequías, de problemas de producción, enfermedades y todo lo demás. Entonces, vemos realmente un panorama muy preocupante que realmente requiere cambios urgentes, ¿no? Cuando vemos los modelos climáticos, lo que pronostican, cuando comparamos con lo que estamos logrando avanzar, realmente es completamente insuficiente. Estamos aplazándonos muy fuerte como país
incluso estamos retrocediendo en vez de estar avanzando, ¿no? Estamos contaminando más, deforestando más, quemando más, contaminando, o sea, por todos los lados estamos yendo para atrás, ¿no? En energías también, estamos incluyendo en fracking, hasta en áreas protegidas, o sea, no estamos tratando de ser más inteligentes y más sostenibles. Entonces, este es un ejemplo de una política donde nuestros representantes políticos no están cumpliendo con las metas que nos estamos trazando como país, ni con las contribuciones nacionalmente determinadas, que tampoco lo que está escrito en el Plan de Desarrollo Económico Social o lo que está escrito en los PTDIs en niveles menores, digamos, ¿no? Y una consecuencia, ¿por qué se da este? Nosotros hemos hecho todo un análisis jurídico también de qué está pasando allá, porque hay un marco legal, por ejemplo, en el tema de conservación de los bosques, donde a partir de la ley forestal, la ley de medio ambiente y otras leyes que van avanzando, hasta la ley 300, que es la ley marco de la madre tierra, hay en realidad un proceso progresivo de cada vez mayores derechos ambientales, cada vez normas más restringidas. La Constitución también da todo un marco favorable para la conservación. Pero lo que estamos observando es que al mismo tiempo hay toda una propuesta legal adverso a esas normas que permitan el desmonte, normas que permitan el uso de fuego. Y esto se ha clasificado un poco a nivel nacional desde el sector ambientalista como el paquetazo ecocidio, ¿no? Una serie de normativas que en realidad ya vienen años atrás, no es solo del último gobierno, por decir, pero donde se ve un proceso progresivo de cada vez más bien más libertades al nivel ambiental, cada vez menos protección, un debilitamiento de toda esta temática ambiental. Y una de las causas directas de eso parece ser realmente el tema de los acuerdos que existen entre algunos sectores privados y el gobierno, ¿no? Aquí muestro una foto como los ganaderos regalaron un caballo a Evo y en contraparte del gobierno nacional fue justo esas normas que permiten deforestar y quemar y conseguir además un montón de subvenciones que facilita ese tipo de desarrollo destructivo, diría yo, ¿no? Entonces, vemos un montón de propuestas de ampliación de frontera agrícola, de asignación de presupuesto, incluso en plena crisis COVID, a favor de algunos sectores, ni tanto los ganaderos, más todavía el agronegocio, de los soyeros transnacionales, por ejemplo, que están operando en el país. Y realmente, o sea, en contrarruta a esas propuestas climáticas y en contra de muchas de las decisiones de las cosas contempladas en la Constitución, por ejemplo, o en las normas menores. Aquí hablo, por ejemplo, también del tema de biodiesel. La ley de madre tierra dice que no se puede producir agrocombustibles. La Constitución también habla que no es bueno, que podemos convertir bosques en tierras agrícolas para producir combustibles en vez de alimentos, porque necesitamos primero asegurar alimentos. Pero de todos modos el gobierno está apuntando a esto ahorita, invirtiendo en grandes plantas de biodiesel y subvencionando, facilitando cosas a esos grandes empresarios, subvencionando esta compra de este biodiesel, por ejemplo. Entonces, vemos un modelo productivo que en realidad sigue unas tendencias que son muy fuertes ya en todo el cono sur de Sudamérica, donde ya en Argentina, en Paraguay, en el sur de Brasil, han optado por este modelo y donde se ha cuestionado y criticado muchísimo. Aquí estoy incluyendo el enlace para alguien que le interese. Este es el Atlas del Agronegocio de Cono Sur, donde habla de los atropellos a los derechos humanos, las invasiones de las tierras campesinas indígenas, donde habla de los problemas de los agrotóxicos, la injerencia en las organizaciones, la deforestación, y también aquí en estos tonos rosados podemos ver ya lo que son los incendios de los últimos años como la punta de lanza que está avanzando este modelo del agronegocio hacia
lo que ya es nuestra área aquí en Riberalta, ¿no? La Amazonía boliviana, pero con más fuerza ya ha entrado en lo que es el Chaco, la Chiquitanía y el Pantanal en el sureste del país, ¿no? En Santa Cruz. Y ahí puedo resaltar esas dos hidrovías, una hidrovía que se plantea que puede exportar esos productos del agronegocio a Europa, Estados Unidos, China, a través del Amazonas, que incluye también la hidrovía Madera, y donde ahorita se está hablando mucho del Ichilo Mamoré como una extensión de esta hidrovía dentro del Beni. Y por el otro lado, la ruta para ¿cómo se llama? Paraguay. Se me chipó un rato. ¿Cómo es? Otra hidrovía, se me fue un rato la palabra, pero otra hidrovía que conecta aquí la embocadura de esos ríos aquí en Paraguay hasta justo la punta de aquí en la Chiquitanía, Pantanal. Por ejemplo, un puerto soyero que proponen hacer en el Otuquís, un área protegida allá en el Pantanal boliviano, que ya se estaba quemando otra vez este año, que para mí está muy clara la relación a este modelo, ¿no? Y ahí quiero entrar un poquito más. Aquí está, por ejemplo, esta hidrovía Ichilo Mamoré, que lo presentan ahorita como una propuesta de la gobernación del Beni o del gobierno nacional, cuando en realidad esta propuesta ya estaba incluida en el IRSA hace más de 2 décadas, ¿no? Se viene hablando de esto como una propuesta de integrar las líneas comerciales, sobre todo entre países sudamericanos, y es otro modelo muy criticado por los grandes efectos ambientales y sociales que crea, grandes impactos negativos muy cuestionados, ¿no? Y aquí quería mostrar esto de las hidrovías y su relación de los incendios del año pasado, por ejemplo. Estos puntos rojos son donde se dieron los incendios en el año 2020 y realmente podemos trazar la hidrovía entre medio de esos incendios, como es demasiado obvio la relación que es el proceso de ampliación de frontera agrícola para producir soya y vacas que ya por esos hidrovías se puede exportar. Lo mismo por la hidrovía Madera, donde también hay algunas zonas adicionales, hay otras hidrovías menores en otras partes de Brasil, que explican en muy buen detalle, digamos, estos procesos, esos problemas ambientales que tenemos en Sudamérica, que no son consecuencias de errores, porque algún campesinito perdió el control de su fuego. Son realmente parte de una planificación geopolítica bien identificada donde se propone hacer esto, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo de esto, que lo que es la Amazonía boliviana. En amarillo en este mapa podemos ver dónde actualmente es rentable producir soya, y este es lo que se propone que puede ser la región donde se puede producir soya al momento que se concretice la hidrovía por Bolivia, que bajaría los costos de transporte de esta soya hacia el Atlántico, ¿no? Y este mapa ya dice, ya, pues entonces toda esta zona del Acre, esta zona de Pando y el norte de Beni ya puede ser apto para la producción de soya. Y este explica por qué se ha aprobado un nuevo plus que dice que todo ese norte de Beni es apto para agricultura y ya no es con vocación forestal. Cuando vemos los incendios en Acre del 2020, es casi literalmente, casi perfectamente, esas manchas amarillas es justo lo que se ha quemado el año pasado. En Bolivia, por suerte, no va tan rápido, porque el gran detalle es que todas esas tierras en el norte amazónico, la gran mayor parte es tierra comunitaria, ¿no? Justo por las gestiones que también desde la iglesia han apoyado muy fuerte esta redistribución de tierra, que ponen un candado a estos procesos, porque los campesinos no pueden vender su tierra y tienen que manejarla ellos mismos, no tienen la inversión necesaria para comprar maquinaria soyera, y además viven de estos bosques, entonces no están con este deseo de tumbarles como otros actores podrían tenerlo, ¿no? Ahora, la preocupación de todo eso es cuando se da realmente esa deforestación,
yo como ambientalista, como biólogo, realmente me preocupa mucho porque cuando ya vemos qué está pasando en Sudamérica, justo es la región donde tenemos la mayor pérdida de biodiversidad de todo el mundo, ¿no? Cuando comparamos con otras regiones donde hay una pérdida de biodiversidad de 30%, de 20%, 60%, tal vez en África, en Bolivia estamos, o en Sudamérica estamos perdiendo 94%. ¿No? En términos de poblaciones, de cuántos individuos hay todavía de ciertas especies de árboles, de plantas, o sea, han analizado esos datos de WWF, pero realmente unas tendencias muy preocupantes y principalmente vinculado a lo que está pasando en el cono sur de Sudamérica, donde podemos ver que 51% de esta pérdida de biodiversidad está directamente vinculado al cambio de uso de la tierra, principalmente la conversión de bosques en tierras agrícolas y pecuarias. Y esto lleva consigo no solo consecuencias adentro de esta área que conviertes, o sea, cuando cambias un bosque a un soyal, matas todos los árboles, pero matas también todas las hierbas y epifitas y orquídeas que crecen en esos árboles, matas todos los pajaritos, mamíferos, reptiles, anfibios que viven en este bosque. Y al momento que sembramos soya, que era una plantita nomás, ¿no? En vez de toda esta enorme biodiversidad que tenemos en muchas regiones de Sudamérica, no solo en la Amazonía, y que incluso cuando ya le echamos glifosato después y vamos utilizando los agrotóxicos, matamos todavía lo poquito que logra recuperarse, digamos, hasta el suelo se va quedando estéril. Pero el problema además es lo que muestro en esta figura, el tema de la sabanización. Cuando tienes un área donde deforestas mucho, las pocas áreas de bosque que se queden ya no tienen las mismas condiciones climáticas para vivir. Y con el cambio climático, ya es una realidad en la región y en el mundo entero, tenemos entonces cambios climáticos a nivel local que hace que el bosque ya no tiene las condiciones suficientes para vivir. La diferencia entre un desierto y una selva amazónica es el agua. Y si ya no llega el agua, también ya no vamos a tener el bosque. Y este es un proceso que ya se ve muy fuerte en el Beni, aquí en Bacardíes y también en grandes partes de Pando, donde los bosques están muriéndose, los árboles grandes mueran, entran bejucos, espinas, y poco a poco se va debilitando y se va convirtiendo en unas pampas, unos cerrados o sabanas con muy poca vegetación arbórea, con muchos más pastos, muchas veces especies de pastos invasivos también, como por ejemplo el sujo. Y entre este proceso también tenemos una desaparición de lo que es el agua, ¿no? Que es una de las tendencias que más nos preocupan a los que estudiamos tema climático, porque tiene consecuencias drásticas para lo que es la vida natural de flora y fauna, pero también para los seres humanos y nuestros potenciales productivos, ¿no? Entonces, cuando ya vemos qué son los pronósticos a nivel internacional, con esta es una estimación hasta 2050, las manchas rosadas son lo que son las sabanas, las pampas, y en verde los bosques. 2050 es aquí bien cerca ya, podría convertirse todas las tierras bajas de Bolivia en pampas. Ya podrían desaparecer todos los bosques amazónicos de la Chiquitanía, de Santa Cruz, del Beni, todo lo que tenemos en áreas forestales tan ricas en biodiversidad, pero también en recursos forestales, podrían desaparecer, ¿no? Y son muchos modelos que más o menos estiman este mismo. Algunos incluso en 2030 ya podríamos perder la mayor parte de nuestros bosques del Beni, por ejemplo, ¿no? Y en realidad deberíamos actuar para evitar esto. Y tenemos herramientas estatales para hacerlo, ¿no? Políticas. Por ejemplo, los PLUS, los planes de uso de suelos, son una herramienta que tiene como objetivo el manejo y uso sostenible de los recursos naturales. Entonces, es una herramienta perfecta para garantizar que mantenemos bosques, para que hagamos una planificación de la producción de desarrollo acorde a la vocación, acorde a las potenciales productivas que tiene nuestra área. Y cuando ya vamos a la práctica, lo que ya adelanté un poquito, lo que según la ley forestal, aquí en este mapa son las tierras forestales de producción permanente, o sea, las áreas que son boscosas y que deberían mantenerse como bosque porque su vocación es esa.
es forestal, porque producen madera, producen castaña, producen otros productos forestales útiles, y porque los suelos son demasiado pobres para justificar su conversión en otros tipos de uso. Se ha clasificado en la ley 1700 esas áreas verdes como tierras forestales de producción permanente, una ley nacional, y de alguna manera una ley departamental que es de menor rango contradice esta ley nacional, imponiendo este nuevo uso a través del plus, es decir, lo que es amarillo son usos de tierras de uso agropecuario, y en marrón estamos viendo lo que son las tierras de uso agro-silvopastoril, pero ambos con restricciones de uso que incluye la posibilidad de desmontar, de generar asentamientos humanos, de convertir esos bosques en pastizales, en áreas agrícolas. No hace falta hacer un área agro-silvopastoril, por ejemplo. Puedes convertirla en un monocultivo de soya si quieres. El plus da esos permisos. Y me preocupa tremendamente como riberalteño, porque yo sé que esos bosques que tenemos aquí en el norte de Beni son extremadamente productivos, ¿no? De esos bosques vivimos. Aquí en este mapa, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, muestra las comunidades que producen castaña. Hay zonas muy productivas cerca de Cobija, pero también justo en la provincia de Bacadíes hay manchas importantes de castañales muy productivos. Y en términos generales, el Beni produce aproximadamente el 24% de la castaña del país, y casi toda esta castaña beniana es de la provincia de Bacadíes. Entonces estamos hablando aproximadamente de 50 millones de dólares en generación de ingresos, que aquí se le da la posibilidad de tumbar esos bosques que generan esos ingresos para tener tal vez ¿cuántas vacas pues podrían meter ahí, digamos? ¿Cuántos soyeros podrían vivir de este? Yo estoy 100% seguro que no va a generar la cantidad de empleo y los beneficios sociales que genera la castaña. Y que este bosque además genera madera, genera caza y pesca, genera muchos otros beneficios y muchas otras potencialidades que aún ni siquiera estamos aprovechando, como el azaí, el cacao, el majo y tantas otras cosas. Entonces, ¿cómo es un plan que debería garantizar la sostenibilidad y que debería respetar más bien esta vocación productiva forestal? ¿Cómo dice que Cumplus hace esta otra propuesta? Y de ahí es interesante leer la introducción que el mismo gobernador en su momento, Ferrier, plantea, que dice, el plus nos va a permitir cambiar el modelo de desarrollo. Podemos cambiar los patrones productivos y generar una nueva visión de desarrollo. Y esa no era la idea de un plus, pero es como la han interpretado y como han hecho su propaganda también en su momento, que con el plus ya nos vamos a quedar ricos porque ya vamos a poder producir otras cosas. La ABT, otra entidad que en realidad debería estar protegiendo nuestros recursos, nuestros bosques, también plantea que el sector agropecuario puede generar millones a través de vacas, soya y eucalipto, y en vez de hablar de madera y castaña o otros productos forestales, piensa netamente en esos productos que se llaman los commodities, ¿no? Son los productos básicos, materias primas como el grano de soya o la vaca en pie, que son muy requeridos a nivel internacional y que tienen opciones para generar ingresos, pero principalmente para unos sectores privilegiados de grandes poderes económicos y políticos, ¿no? Entonces, esos son los enfoques también que han planteado para el Beni. Y realmente cuando se aprueba el plus, muchas organizaciones cuestionan eso, ¿no? Porque no es el tipo de producción interesante para muchos sectores productivos del Beni, sobre todo el sector indígena que se declaró una emergencia, que sacó sus pronunciamientos, pero lastimosamente muy poca importancia le han dado desde las autoridades departamentales y tampoco nacionales. Pero incluso el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha pedido al gobierno que puedan intervenir, porque en realidad están aprobando unas leyes ilegales, un plan de uso de suelo que va en contra de esos derechos contemplados en la Constitución. Por ejemplo, no ha considerado un trabajo participativo con esos indígenas, aunque ellos tienen derecho a la libre determinación, a la consulta previa. Entonces ahí está el atropello a estos derechos a la democracia participativa que mencioné al inicio, ¿no? Entonces eso quería resaltar como un ejemplo
donde realmente vemos unas tendencias que son tan comunes en Sudamérica, con enfrentamientos, con muertos, con tantos problemas del agronegocio que va atropellando a esos pueblos indígenas, campesinos, caboclos, de todos diferentes tipos de grupos de pobladores rurales, y donde realmente ya Sudamérica es todo sembrado de muertes justo en esas fronteras agrícolas que mencioné más antes y que realmente son una preocupación fuerte con hasta más de 200 muertos por año en Sudamérica debido a ese tipo de conflictos, ¿no? Y entonces cada vez son más los actores que cuestionan eso, desde el mundo científico. Esta es, por ejemplo, una publicación donde 10,000 científicos dicen que tenemos que hacer las cosas diferentes, que estamos yendo realmente a unas tendencias tan preocupantes que hay unos pronósticos apocalípticos con lo que va a pasar en los futuros años. Los jóvenes en Europa, por ejemplo, con Greta Thunberg y otras personas que están realmente cuestionando esto, cuando hay foros sociales a nivel de Bolivia o de nivel Sudamérica o cualquier parte del mundo, también salen propuestas que las cosas tienen que ser diferentes. Los pueblos indígenas de Bolivia que han pedido esta redistribución de tierra, que han reclamado por sus derechos en 9 marchas y tantas otras acciones que han hecho. Y la iglesia misma, yo creo que sigue muchas de esas mismas líneas cuando hablamos de las encíclicas papales, cuando hablamos de todo estos debates eclesiales, como estamos aquí también, cuando hablamos de REPAM, plantea justo que tiene que ser una visión integral, con una ecología integral para dar respuestas distintas, ¿no? Que estoy viendo que se me va yendo tiempo, pero, o sea, cuando hablamos de todo eso, o sea, ¿qué es en realidad desarrollo, no? O sea, nos oponemos al desarrollo cuando decimos que las cosas tienen que ser distintas. Y de ahí yo creo que hay que reflexionar qué realmente es desarrollo. Cuando vemos el discurso típico es que los indígenas bárbaros llegó la goma y ya se pudo avanzar más como país con gran crecimiento económico. Y ahorita ya con las carreteras y las grandes infraestructuras ofrecidas por nuestros buenos políticos, ya vamos a tener desarrollo de verdad. Cuando ya lo vemos más desde un punto de vista indígena, 10,000 años atrás ya vivían indígenas en la Amazonía y en muchos casos incluso mejor que ahorita porque tenían su propia producción, tenían su capacidad de vivir y mientras que se iba avanzando el desarrollo se los esclavizaron más bien, ¿no? Y no es pues una línea, una tendencia lineal de mal a mejor. Y ahí yo creo que lo que queda claro es que necesitamos repensar la idea de desarrollo y los indígenas tienen más bien muchas propuestas de zonas de vida, de planes de vida, que enfoque desde un enfoque integral, similar a esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba y similar a lo que yo mencionaba de la Agenda Patriótica, Plan de Desarrollo Económico Social, con esos 13 pilares de desarrollo que también enfoque, no es solo crecimiento económico, no es solo generar producción cuesta que cuesta, queremos hacer un montón de cosas. Y cuando esto ya analizamos, por ejemplo, con esos ODS nuevamente, yo puedo hacer una comparación entre, por un lado, la soya. ¿Qué significa para una familia rural que viene un soyero? En términos de pobreza, no la ayuda porque más bien en vez de poder vivir de este bosque, tiene que comprar cosas, productos, tal vez consiga algún sueldito, pero muchas veces es solo temporal y muchas veces termina en los anillos de pobreza de ciudades como Santa Cruz, ¿no? En términos de alimentación también se va para atrás, en salud con los agroquímicos, con otros problemas. Peor hablando del tema ambiental y climático. Y en comparación podemos ver el açaí como una propuesta alternativa que surge aquí de la región, donde vemos que es un ingreso complementario a sus actividades que ya tiene, que genera alimentos sanos y buenos, que aporta a su salud, que genera además opciones de manejar sosteniblemente su bosque y revertir los problemas del cambio climático, no hasta plantando el açaí al lado de los arroyos, recuperas la disponibilidad de agua. Entonces, vemos desde un punto de vista familia rural que realmente
hay una propuesta alternativa mucho más interesante que este modelo del agronegocio. Y ahí pues ya vuelvo a esta pregunta, ¿qué es desarrollo? Desde esta historia donde hay invasión y esclavitud y poco a poco se logra liberar y otra vez hacerse dueños de estos recursos naturales, hay una opción ahorita de entrar a ser un trabajador para un ganadero, alquilar tu tierra a un menonita o meterse a sacar oro o algo así. No son opciones llamativas para muchas familias, ¿no? Que prefieren pensar en una gestión integral de sus propios territorios, sus propias tierras que han logrado a través de esa redistribución de tierra, estas luchas anteriores, y donde pueden plantar sus árboles, manejar sus sistemas agroforestales, sus sistemas productivos propios, que son de ellos, que no es que el patrón te va a decir cuándo tiene que trabajar, y donde también buscan ya transformar y aumentar su participación en la cadena productiva para realmente tener una producción propia, autónoma, independiente, en vez de depender de intereses externos, ¿no? Entonces hay todo un avance con la redistribución de tierra, con el tema orgánico que se ha ido fortaleciendo y donde realmente plantean unas propuestas de desarrollo propios. Y voy a saltar esto un poco porque mis tiempos ya se están acabando. Y donde quiero resaltar esta diapositiva donde esta construcción de una propuesta de desarrollo, por ejemplo, el azaí o los otros frutos amazónicos que están aquí en boga ahorita, es una construcción donde desde las organizaciones sociales, campesina, indígena, desde asociaciones productivas, se viene planteando propuestas donde hay un acompañamiento técnico que permite sistematizar estas propuestas, analizar, visibilizar los resultados positivos que ya hay, pero donde también hay una coordinación con lo político. Para mí, esta es la verdadera democracia participativa. Esa es la construcción del desarrollo de forma conjunta, donde realmente participas y donde también se construyen estructuras interinstitucionales de muchas instituciones. Esta figura muestra cómo en la producción hay muchos municipios, ministerios que están apoyando, pero también ONGs, otras entidades. Lo mismo en la transformación, en la comercialización. Y la FEDAPA-Beni ya es una federación de asociaciones productivas del Beni que están trabajando estas propuestas, que continuamente están trabajando con sus técnicos y con algunos aliados políticos, ¿no? Sus representantes políticos, muchas veces del propio sector campesino, para hacer realidad esta propuesta, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo logramos democracia de verdad, donde nuestras autoridades, nuestros representantes políticos ya no son estos vendepatrias que cambian la tierra por un caballo o que optan por modelos de desarrollo destructivos solamente por quedar bien con algunos sectores productivos poderosos, de donde realmente tenemos autoridades que juntos ayudan a construir un desarrollo desde un enfoque integral con participación de los productores, de sus organizaciones sociales y con criterios técnicos más integrales, considerando no solamente los beneficios económicos, pero también los sociales, los ambientales, en el marco de, por ejemplo, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible o esos 13 pilares de desarrollo que tenemos identificado a nivel país. Entonces, para lograr esto, realmente es complicado. Tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que conocer las estructuras orgánicas para poder hacer incidencia a través de nuestros representantes. Tenemos que manejar los datos técnicos científicos para poder argumentar que nuestras propuestas son válidas y favorables para el desarrollo. Tenemos que entender las competencias de todas nuestras representantes políticas, las instituciones públicas, para poder tocar las puertas correctas y incidir en cambios normativas y políticas favorables para nuestra propuesta. Tenemos que conocer entonces esos representantes políticos, qué pueden hacer para nosotros, qué podemos reclamarlos, qué son sus obligaciones. Tenemos que conocer todas las normas, desde la Constitución hasta las normas menores, departamentales y municipales incluso. Tenemos que conocer ese sistema de planificación integral del Estado. Entonces vuelve tremendamente complejo. Nadie va a poder hacer todo esto
aunque estás décadas trabajando en desarrollo rural, no vas a conocer esto. Y lo mismo es en salud, en educación. La verdad, te di el ejemplo de desarrollo rural, pero es una complicación tremenda. Entonces, mi criterio es cómo podemos romper eso, cómo podemos entonces incidir, es a través de redes, plataformas, un trabajo conjunto donde estamos con nuestros dirigentes, con nuestros productores, con los técnicos y con políticos que están con esta visión conjunta de un mundo mejor, equitativa, sostenible, y donde de forma conjunta hacemos cosas. Yo personalmente trabajo en un montón de plataformas y ahí veo a veces que logramos cosas que solitos nadie va a poder lograr, ¿no? Y mis aportes como investigador mayormente van enfocados en este tipo de plataformas también, como aportes técnicos científicos que permitan resaltar, respaldar esas propuestas orgánicas sociales, digamos, ¿no? Entonces, con eso quería terminar con un mensaje final, como al final la iglesia ya es una organización social, ya es una plataforma, ya es una red. Lo que estamos haciendo aquí es esto, ¿no? Entonces, tal vez no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que es buena la reflexión de darnos cuenta que ese trabajo como la REPAM, como esos procesos eclesiales que estamos trabajando ahorita, realmente son fundamentales para lograr una democracia verdadera, ¿no? Entonces, con esta ya llegué justo a mis 50 minutos, creo. Gracias. Bien, gracias, Vincent, nuevamente por esa participación, bueno, ese momento de conocer cómo estamos, cuál es nuestra realidad que estamos viviendo, ¿no? En nuestro entorno, en nuestra Amazonía, en nuestro departamento, y, y bueno, para ubicarnos más o menos eh, cómo estamos viviendo este tiempo, ¿no? De los proyectos, de las leyes que han salido. eh, yo creo que invitaría un momento de reflexión, si puede ser un momento de preguntas tal vez, que hayan surgido en el proceso de lo que ibas exponiendo. Invitamos a los que deseen a hacer unas preguntas y a nuestro amigo Vincent para, bueno, ir viendo un poco, ¿no? Ir entrando a la reflexión, ¿no? A lo que sería, ¿no? Entonces le invito a que puedan, al que quiera hacer la pregunta, activar su cámara y su micrófono y realizar la pregunta. No hay preguntas porque fue mucha información muy rápido, tal vez no todo nuevo, ¿no? Muchas cosas generales, digamos, pero espero que me han podido seguir y a ver si hay consultas o preguntas, puedo intentar responder. Buenas tardes, de Guayanamerín, Ángel Gutiza, de la Parroquia Inmaculada Concepción. O sea, lo que he visto, una exposición sumamente explícita, puedo decir, de todo lo que vivimos en la Amazonía boliviana, en cuanto a lo que es democracia, en cuanto a lo que es desarrollo sostenible, especialmente la parte técnica, la que nos interesa, ¿no? La educación en nuestras comunidades indígenas. Yo creo que deberíamos entrar más en la parte de la educación, porque ha hablado bien aquí el señor Vicen de que es importante el desarrollo. Y una de las fuentes de trabajo, una de las fuentes de la materia prima que se está perdiendo es el azaí. Yo tuve la suerte de trabajar en comercio exterior y hacíamos el control precisamente de calidad, cantidad y precio de las mercaderías. Y estábamos cuando teníamos la fábrica es decir, la procesadora de azaí aquí en Guayaramerín y hacíamos ese control. Y dentro de ese contrato que tenía la empresa era el de reforestar con esta planta, el azaí.
Y lo hicieron, si tenían sus viveros, tenían todo. Pero ¿qué decía el contrato? Que deberían entregar a las comunidades campesinas estos plantines para que ellos los produzcan en cada comunidad. Llegaron, tuvieron los plantines, los repartieron a las comunidades y ahí se quedó. No hubo reforestación de la planta. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí, que está haciendo usted mención a todo esto, es la educación y el incentivo que tenemos que darle a nuestros campesinos para que sigan produciendo, para que sigan reforestando, que no se cansen, porque el azaí es un recurso natural tan importante y tan bueno para la alimentación que se nos está perdiendo. Sería parte del comentario que puedo hacer de acuerdo a la exposición suya. Muy amplia, muy buena. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, sí, creo que el tema de las azaí, lo que menciona el tema de reforestación, en la 1700, la ley forestal especifica que cuando aprovechas palmita, por ejemplo, que ya requiere tumbar el azaí, que tiene que reforestarlo. Es una obligación legal. Pero aquí en Riberalta tenemos una empresa palmitera que no paga ni impuestos, que exporta su azaí por contrabanda, y que no reforesta nada. O sea, nuestras autoridades, los técnicos de la ABT, que en este caso son responsables, parece, no están cumpliendo con estas normativas, no están exigiendo. Y por presiones sociales, porque tienen miedo a los grupos que aprovechan, que pueden ser hasta los mismos grupos indígenas que están muy interesados, digamos. Y sí, yo creo que hay que enseñar, educar por un lado, que no es buena idea tumbar tu azaí para ganar 2 pesos cuando tienes la posibilidad de cosechar las frutas que te genera hasta 40 bolivianos por año si la aprovechas bien. Pero además de enseñar cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles son nuestros derechos, cuáles son las normativas. Yo creo que el ejemplo del tema de tierra es claro, ¿no? Ahí el vicariato tuvo un liderazgo fuerte en enseñar, crear los promotores territoriales o de tierra que hubo en su momento, gente ya capacitada sobre la ley INRA, los derechos que tienen y realmente lograron ahí ya coordinar con las instituciones públicas del momento para garantizar este tremendo cambio que se ha dado en la región a favor de esta redistribución de tierra que ha cambiado en gran medida el nivel de vida y las posibilidades de desarrollo de las comunidades, ¿no? De esa gente pobre. Entonces, ese es un ejemplo muy fuerte donde se ha educado, capacitado, no solamente en sus posibilidades, pero también dándole las herramientas de verdad de cómo lograrlo, ¿no? A través de esos trabajos interinstitucionales, participativos, pero con un norte bien claro. Entonces, sí, muy de acuerdo con lo que explicó. Vincent, he visto que hace unos 3 semanas atrás, creo, habías publicado un video bueno, aparte dentro de esto, ¿no? También, del cuidado de nuestro entorno, de nuestra casa común, de nuestros suelos, de nuestros ríos. Eh, Había visto que había hecho una denuncia como de ir por decir, a Hamburgo, ¿no? El puerto Hamburgo, sobre, por decir, ahí había hay un arroyo, ¿no? Un arroyito que pasa la carretera y que está sumamente contaminada al parecer, donde la gente bota mucha basura, ¿no? Bueno, como ambientalista también, ¿no? Este, Creo que generó un impacto, ¿no? De aquí, de la ciudad, ¿no? Porque creo que he visto que han estado limpiando, estas semanas tanto las avenidas principales como algunas plazas, ¿no? Eh, ¿qué ¿Cuál sería entonces el desafío ahora de nosotros, no? Que si nosotros ponemos, entonces queremos hacer algo, primero nos desafiamos, ¿no? Pero ahora nosotros como, bueno, en este caso como iglesia, ¿no? ¿Cuál sería el desafío? Promover un momento o espacios donde se dé a conocer, miren, estamos así, necesitamos una acción, rápida, ¿no? ¿Cómo nosotros ahora podemos aportar y promover, por decir, una que ha sido una acción muy interesante esa de mostrar, miren esta cosa, ¿no? Aprovechando
el boom de la limpieza que se ha visto a nivel nacional por medio de SAT, creo que se llama, ¿no? El youtuber que ha estado visitando y se ha quedado unos tiempos más, ¿no? Creo que esto también ayuda un poco a ver cómo estamos para que podamos tomar una acción también. Y a lo que has hecho también creo que ha sido un momento también porque ahora se puede decir que hay lugares que ya están un poco limpios, pero lamentablemente falta una cultura de educación ambiental, ¿no? Dentro de la ciudad también y de todo. Entonces, yo creo que dentro de nosotros, eh, ahora, ¿no? ¿Cuál es el desafío ahora, no? ¿Qué más sigue, no? ¿Qué se puede hacer, no? Sería la Ya, pregunta. gracias, Waldo. Me parece muy lindo que menciones este tema y sí, efectivamente publiqué un videito, pero creo que fue otra gota más. O sea, hay muchas personas que han trabajado. Yo me acuerdo que el mismo obispo, ¿no? Monseñor Cotter, propuso una red ambiental hace unos 2 años donde juntó a todos los actores justo para trabajar este tema de basura. Creo que lo que tuvimos la suerte esta vez es que un poco tal vez también aprendiendo de esta vez, porque se juntó a muchas cabezas de instituciones. De mi experiencia es que esas cabezas andan ocupados y peor la gente de mi generación, lastimosamente, hablan mucho, pero hacen poco. Entonces, ahorita lo que hemos hecho más bien es fomentar la creación de una plataformita de jóvenes ambientalistas, jóvenes que son más dinámicos, eso dice, ya, pero una vez vamos a barrer, digamos, ¿no? O sea, no están pensando tanto en acciones de tratar de convencer al gobierno municipal a asumir sus responsabilidades, porque ya están cansados de eso y quieren limpiar nomás. Y sí, efectivamente se ha puesto un poco de moda. La plataformita que tenemos ha hecho ya 4 limpiezas, ahora en la mañana hicimos otro, pero es un grupo muy diverso, ¿no? Y interesante que son varios grupos religiosos también que forman parte de eso, ¿no? Que están más por esa dinámica como empezar a limpiar alrededor de la iglesia y a partir de eso trabajan, digamos, ¿no? Y entonces es más o menos aplicando lo que yo dije, ¿no? O sea, hay que trabajar de forma conjunta, tratando de incidir. Aquí es una acción muy concreta, tangible para visibilizar a la gente que se puede cambiar eso, pero también hay ideas para ir incidiendo y lo lindo ha sido que la alcaldía, por ejemplo, ha hecho la limpieza en Hamburgo ya como reacción o tal vez porque Siriaco mismo también ya estaba pensando lo mismo. Tampoco quiero decir que todo fue gracias a nosotros, ¿no? Ni gracias al francés. O sea, todo se suma, ¿no? Pero es lindo estos procesos. Y yo creo que, no como decía, el Monseñor ya hizo esta iniciativa una vez. Yo creo que en esta red eclesial también se ha hablado varias veces de esas opciones de trabajar de forma directa. Y hemos hecho trabajos, usted también en Puerto Rico, y ve esta foto que han hecho limpiezas y con los materiales, la marcha, justo la foto que mostré fue de una marcha con la iglesia para tema de medio ambiente. Entonces, son cosas que aportan, no que suman, o sea, nadie le va a cambiar el mundo solito, pero entre todos, cada gota cuenta y ya entre todos la hacemos llover nomás, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad, muchas cosas ya están haciendo. Tal vez lo que podría hacer es buscar un poco más esas alianzas, no tanto con las autoridades, porque poco parecen reaccionar, pero más con esos grupos de voluntarios, de redes que ya son interinstitucionales y buscar cómo hacer una coordinación con la REPAM. Este podría ser una sugerencia mía, digamos, que no sé si están de acuerdo. Muy bien. Si alguien tiene alguna otra pregunta, Padre Elías, ¿sí? Buenas tardes a todos. Hola Vincent, saludos de Cobija. Buenas tardes. Bonita la idea, me gustó mucho lo que han empezado. Aquí el otro día los chicos de Pastoral Juvenil hicieron una limpieza igual del arroyo Bahía, el arroyo no sé qué, pero fue con fueron las 72 horas de solidaridad de la hermandad, ¿sabes, no? Pero es una vez al año, digamos. Entonces, la idea que ha dado es muy práctica y sencilla, es como decir, sin estar escribiendo mucho, planificando mucho. Entonces, no sé
cómo es tu plataforma o cómo lo reunís. Quisiera más o menos tener una idea así más clara para que la empecemos aquí, porque en Cobija también, si sabes, estos últimos años ha sido muy descuidada y podemos aportar, ¿no? Con algo en nuestra ciudad, en nuestra parroquia y sobre todo la educación ambiental, ¿no? Es muy importante. Así que sería bonito que nos dé una idea así. La idea está bien, ¿no? Pero cómo poder llegar adelante o más clara con cómo es que existe la plataforma, cómo lo convocás. Eso quisiera preguntarte. Ya, micrófono, ya. La verdad no es mi plataforma, ¿no? Lo que pasó que el francés estaba empezando a trabajar a nivel nacional y desde el nivel nacional alguien me mandó un correo, oye, ¿nos puedes ayudar a crear también un grupo WhatsApp en el Beni? Y después creamos en Riberalta. Y como le dimos a una inquietud que ya estaba muy amplia, digamos, ¿no? Ya había grupos ya trabajando limpieza, solo que de perfil bajo hace años. Y se sumaban, ahora en la mañana estaba, por ejemplo, un montón de estudiantes de la carrera de enfermería. Esas eran 100 personas y yo era uno nomás, ¿no? Esos 100 limpiaron muchísimo más que yo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo creo que lo interesante es, nos pusimos de acuerdo, vamos a trabajar en un grupo WhatsApp nomás. ¿Quién propone algo? Ya, queremos hacer limpieza en tal y tal lugar. Ya, ¿quién quiere asegurar logística? Hay alguien del programa Dengue que dice, ya, pues yo puedo asegurar unas bolsas y unos barbijos. Hay otro que dice, yo hago un mapita dónde vamos a hacer, otras una fichecita y todo autoconvocado. No hay ni dirigente ni presidente, o sea, todo muy, muy democrático, muy social, digamos. Y la inquietud ya estaba y hemos encontrado algunos jóvenes muy dinámicos. Yo honestamente en varias limpiezas ni he podido estar. Entonces ellos se mueven y dinamizan y una cosa que me parece muy lindo también los ecopaseos hemos hecho ya, vamos a las comunidades a conocer, disfrutar la naturaleza y en el camino de vuelta ya recogemos la basura y hemos visto, por ejemplo, Tumichuco ya se puso a limpiar toda su laguna y nada que ver con nosotros, simplemente por seguir la moda, digamos, ¿no? Entonces, creo que ya era algo que estaba en la cabeza de mucha gente y por dar un buen ejemplo, tal vez otra gente se ha sumado. Estamos ahorita con la idea que la plataforma debería ser voluntarios ambientales de la región amazónica. Queremos pensar más allá de Riberalta. Entonces, con mucho gusto de aportar, tengo algunos documentitos sistematizados de cómo se ha construido y avanzada. Y pucha, sería lindísimo de poder aprovechar toda la red de la iglesia para tratar de motivar, porque ustedes también ya han hecho, ¿no? O sea, por eso yo mencionaba lo de Puerto Rico, me acuerdo unas fotos de limpieza que han hecho allá años atrás. Entonces, retomando eso, valorando todo lo que ya existe y reconociendo los que realmente trabajan, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y evitar un poco los figuretis y esta gente que habla mucho, pero que hace muy poco. O sea, directa con los jóvenes había sido mucho más eficiente la cosa que con las autoridades. Gracias, gracias, Vincent. Y acá en Cobija hay una carrera de ingeniería ambiental sobre el medio ambiente, biología, ciencia natural. Creo que voluntariamente podrían incorporarse estos jóvenes que están estudiando y de alguna manera hacer algo práctico, ¿no? Gracias, Vincent, por esa idea y ojalá que podamos llevarla adelante nosotros acá en Cobija. Gracias. Vicente, oi, sou hermana lá. Hola, hermana Claudete, ¿no? Sou hermana Claudete de Guaiará. Com a pandemia, passei um ano sem ir ao lado de Brasil, a Porto Viejo, né? E em março, passei durante o dia na viagem de acá hasta Porto Velho. E uma preocupação que nessa região, na região de Guaiará-Mirim, hasta o entroncamento da estrada que vai a Rio Branco, Porto Velho, aqui cerca de Guaiará já se encontra, em um ano, soja plantada e
não sei como se chama em espanhol, silos, né? Onde se armazena, guarda a soja. Que isso a gente só mira para o sul do Brasil, para em Mato Grosso, né? E aqui cerca de nós outros, né? Já soja plantada. E eu, há 10 anos, 9 anos, 10 anos que eu estou aqui na região amazônica, transitando essa carretera, e miro como o meio ambiente, a vegetação, cambiou, né? De quando eu vim pela primeira vez hasta hoje. Então, tanto de Porto Velho acá, como de acá a Ribeira Alta. A vegetação não é mais natural, como encontrei. Então, o câmbio é muito rápido e grande. E eu pensei comigo, essa soja e esses silos, de acá a pouco tempo, vai estar do lado de Bolívia, porque a terra é a mesma, né? O que se pode fazer, como... Porque aqui em nossa região de Guaiara-Mirim, penso que não vai ter o agricultor para plantar a soja. O medo é que essas pessoas comecem a dar a terra para o plantio. Como nós chamamos em Brasil, a meia, né? Eu entrego a terra e o outro planta, né? Como prevenir toda essa situação, como fazer, né? Como conscientizar esse homem do campo, né? Que a soja começa uma destruição da natureza muito grande. E com certeza você tem acompanhado o escândalo, né? Da madeira do Brasil barrando para os Estados Unidos, né? Então, se tudo isso é muito grave, como trabalhar, né? Gracias. Sí, ojalá que tuviera la respuesta, porque a mí también me preocupa. Yo también estoy 20 años aquí en la región. Los primeros sobrevuelos desde Trinidad a Ribeira Alta, grande parte era ese tremendo brócoli de bosque desde arriba y ya no hay, ¿no? Ya está cambiando, ya. Y sí, los de granos hasta en el Sena, donde no tienen ni chaco la gente, pues ya le están construyendo. O sea, son cosas que no se entienden por qué el gobierno se presta a eso, por qué las organizaciones sociales se prestan a eso. Y no sé, yo hasta hice una acción popular para demandar al gobierno hasta la presidenta por permitir transgénicos de una forma completamente ilegal. No avanza mucho pelear solito así, ¿no? Realmente lo que pasa por esta educación, como decía don Ángel, ¿no? O sea, si podemos hacer el debate más participativo, que es justo lo que están haciendo con la red eclesial también, o sea, buscar, reflexionar qué es desarrollo, porque la hacen la cabeza a las personas, los benianos creen que tienen derecho a desarrollo y por eso tienen que tumbar el bosque y un tractor es riqueza, es desarrollo y creo que no es así, ¿no? Porque el tractor no lo va a manejar el indígena ni el campesino, el que lo va a manejar es un menonita, un paraguayo, un brasilero, tal vez un holandés, pero 95% de la soya en Bolivia es producido por extranjeros, o sea, no es pues una propuesta para Bolivia, es una propuesta de transnacionales que quieren saquear a Bolivia y nos estamos prestando a esto porque nos caemos en esos discursos lindos y promesas falsas de desarrollo que a mucha gente le llama la atención y creo que hay que analizar, reflexionar y justo resaltar esta posibilidad de democracia participativa, ¿no? Por eso mencioné tanto eso, o sea, si participamos en la construcción de desarrollo, no vamos a permitir eso. Si realmente analizamos qué es la hidrovía que plantean ahorita de Chilo Mamoré, que se va a aumentar el nivel del agua de Mamoré 2-3 metros, va a tener consecuencias tremendas para las zonas inundables, para la ganadería, para la agricultura, para las comunidades, para la pesca, para tantos efectos negativos que vamos a sufrir localmente y el que va a generar beneficios económicos es el soyero cruceño que quiera llevar sus productos para Manaus, digamos, ¿no? Entonces, si la analizamos más de fondo estos temas, creo que vamos a llegar a otras conclusiones y otras propuestas como justo el tema del açaí, que yo creo que es una propuesta muchísimo más interesante que puede generar muchísimo más beneficios económicos y sociales para la población local sin ese tremendo costo ambiental, ¿no?
pero requiere del debate y requiere de realmente plantear estrategias como lo que se ha hecho con el tema tierra, ¿no? O sea, gracias a ese debate, esa capacitación de formación de esos promotores, ya se pudo incidir, pero con una planificación estratégica muy compleja y apoyo internacional, alianzas con otros actores, y realmente es un proceso muy complejo y una lucha muy difícil, porque en Paraguay ya lo perdieron, en gran parte de Brasil ya lo perdieron, en el norte de la Argentina ya lo perdieron, y no sé qué posibilidad tenemos para que en Bolivia definimos nuestro propio desarrollo cuando es tan complicado, ¿no? Aunque hasta la iglesia lo plantea, que tenemos que pensar desde esta ecología integral. A ver, pues, si realmente lo logramos hacer, ¿no? Entonces, ojalá que poco a poco reflexionamos y analizamos, y creo que es clave también todo este criterio más humanística, ¿no? Como que el desarrollo, el vivir bien no está en riquezas y grandes tractores y silos de granos. Para vivir bien tiene que estar bien en tu familia y la relación con Dios, y eso es mucho más importante que tu camioneta nueva, digamos, ¿no? Pero cuesta que la gente lo entiende de verdad, ¿no? Hay una pregunta en el chat, dice, del hermano Cristóbal Mamani. Dice, en algunas regiones del norte de La Paz existen personas de nacionalidad china quienes están extrayendo minerales, provocando contaminación de ríos y lagunas. ¿Estas personas tendrán autorización de algún ministerio del gobierno? La pregunta, ¿no? Oye, buenísima la pregunta. Tenía una diapositiva sobre ese tema, pero lo borré porque no me iba a dar tiempo. Es otro ejemplo donde nuestra democracia representativa no está funcionando. Tenemos autoridades que supuestamente deberían velar por el bienestar y el desarrollo integral del país. Pero cuando vemos la ley minera, ¿qué plantea? Que desde el AJAM, la Autoridad Jurisdiccional del Aprovechamiento de Minerales, algo así es. O sea, es una entidad dependiente del Ministerio del Medio Ambiente que garantiza el tema de la fiscalización de parte jurisdiccional de la minería, incluyendo también el aprovechamiento de oro aluvial en los ríos del norte amazónico. Aquí en Riberalta también tenemos, en Cachuela Esperanza, en todo el río Beni, la verdad ya está concesionado porque alguien en La Paz decidió repartir esas concesiones. Incluso hay unos estudios de CEDIP muy preocupantes que muestran que es una de las asociaciones mineras más grandes del país, que genera millonarios, 100 millones por año más o menos, y que no hay, pues, no cumplan ni con los derechos laborales, no cumplan con las normas ambientales, no hacen un aporte adecuado a los impuestos, pagan 1% de impuestos sobre su oro que legalmente sacan, que no es ni un tercio de lo que sacan. Entonces, atropella un montón de derechos colectivos, no cumple con la consulta previa. Pero el gran problema de esto es que la misma ley minera ha reducido la consulta previa como un paso administrativo nomás. Simplemente tiene que ir a una comunidad a preguntar si están de acuerdo. Aunque no están de acuerdo, igual ya cumplieron porque ya hicieron una consulta, dicen, ¿no? Y la han hecho, por ejemplo, en el caso de Cachuela Esperanza con una empresa Eldorado, se llamaba, que fue una comunidad al otro lado, al lado pandino de Cachuela Esperanza, hizo su consultita, los prometió una cancha y un camino, y con esto ya cumplieron con la consulta previa y ya le dieron derecho de aprovechar. Es una empresa boliviana, pero con puros ciudadanos chinos que iban a trabajar justo en esta misma figura como se da en gran medida en el norte de La Paz, con un montón de problemas para la población local de Cachuela y toda la zona. Y nosotros aquí en Riberalta, un pescado que sacamos aquí del río Beni, con 400 gramos de pescado que consumimos en un mes, ya estamos arriba del nivel tolerado por la Organización Mundial de Salud. Y ese 400 gramos, ¿cuál riberalteño no come eso? Digamos, mucho, como muchísimo más. Y ya hay estudios en, por ejemplo, poblaciones de ceja, que realmente son alarmantes con ya niños que nacen con deformaciones, con sordera, con problemas así, por la contaminación de mercurio, probablemente porque ni para los estudios adecuados hay recursos
a pesar de todos los derechos que en teoría tendríamos que tener según la Constitución y las demás leyes. Entonces, nota esas contradicciones donde en teoría tenemos derecho a consulta previa, a la autodeterminación, a participar en este tipo de planificación, a un ambiente sano que también está plasmado en la Constitución, pero en la práctica le dan nomás esos derechos como nuestros representantes políticos son vendepatrias, simplemente venden el derecho por un diezmo que cae por debajo y demasiadas veces pasa esto y más bien nos restringen nuestras posibilidades de participar, porque más antes había hasta acuerdos entre la comunidad y el balsero, ya puedes sacar si me das tantito, digamos, ¿no? Que no era nada perfecto tampoco, pero desde ese punto de vista la comunidad era mejor que ahorita, que la única forma de reclamar es viajar a La Paz a hablar con un técnico que no tiene ni idea de tu situación y que no les interesa además, ¿no? Entonces, realmente preocupante esas tendencias. Buena pregunta. Eso mismo, bueno, que ahora estabas dando a conocer un poco sobre la contaminación de nuestros ríos. ¿Cómo está el mercurio? Lo que un poco también nos preguntábamos, señores, decía, ¿cómo ha avanzado ahora en este tiempo? ¿Cómo está? Porque se ha visto que han aumentado las barcazas y fracturas en los ríos, ¿no? En el Beni y el Madre de Dios, que sacan oro, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha aumentado? ¿Hay un estudio que se haya hecho ahora o se puede, o las universidades están llamadas? No, es un poco difícil. El dato que doy con los 400 gramos de pescado que podemos consumir es de un estudio de la San Simón, que ya es de unos años atrás, y la importación de mercurio en el país, ese es un dato que sí se puede acceder y se ha multiplicado por 1000 veces en la última década, ¿no? Realmente es un incremento enorme. Bolivia está entre los 5 países que más importa mercurio. Y justo como ahorita está todo el Río Madre de Dios y todo el Beni están concesionados ya, y ya no son solo esas dragas que conocíamos, pero también son ya los dragones que le llaman, ¿no? Esos grandes barcos ya con ciudadanos colombianos y chinos que están empezando a aprovechar. Algunos dicen que va a ser mejor esa maquinaria porque son más eficientes y recuperan mejor el mercurio, pero el hecho que mueven ya los sedimentos en el fondo del río ya hace liberar el mercurio que ya está allá. Creo que el vicariato mismo, el obispo una vez me comentó cuántos dragas había encontrado en un viaje hasta la frontera peruana, que eran como 400, creo, pero al otro lado son 40,000 o algo así, ¿no? En el lado peruano. Ahí sí llega cualquier cantidad de mercurio. También en el norte de La Paz, cualquier tipo que tiene 10,000 pesos ahorita se invade ahí en el Parque Madrid y donde sea y empieza a aprovechar oro sin ningún control adecuado desde el Estado, ¿no? Entonces, son tendencias extremadamente preocupantes y cuando vemos, lo que a mí más me preocupa es que ni siquiera genera economía, porque lo que aportan en impuestos, que es 1% sobre solo un tercio del oro que sacan, es menos de lo que el Estado subvenciona en 10 o lo que consumen en gran cantidad de esas dragas. Entonces, estamos pagando para que contaminan nuestros ríos. Entonces, realmente es una figura completamente insostenible. Y estos datos, mi tarea como investigador a veces es intentar aportar esos datos para otros actores también puedan actuar, pero realmente es difícil porque el Ministerio de Medio Ambiente pagó un gran estudio para analizar y la conclusión fue que tenía que hacer más estudios. O sea, tampoco ayuda así, digamos, ¿no? Se gastan millonadas a veces, pero realmente no salen resultados tangibles. No sabemos bien cuánto mercurio hay en el río, qué efectos ya tiene sobre la salud. Ahí estamos más suponiendo y eso sirve de argumento para algunos actores de que decir, no, pues tenemos que continuar nomás, ¿no? Entonces, tal vez por ahí también, pero el debate en sí de generar una información sencilla que permita a la gente entender estos riesgos que estamos enfrentando, podría ser un primer paso para poder intentar a cambiar las políticas, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho, Vincent. Si hubiera alguna otra pregunta para ir finalizando ya, siendo que ya estamos también por la hora.
Sí, hermana Nelsa. Sí. Ya, soy hermana Nelsa, aquí de Ribeirão Alto, estoy en Bolivia casi 4 años y soy también de Brasil. Tengo acompanhado isso sempre com muito interesse, essa parte ambiental e meio ambiente e toda essa parte, mas ouvindo toda sua explanação, todos os comentários, não, é assim, uma coisa lutando el Golias contra Davi, não? Ou Davi contra el Golias. E parece assim que cada vez mais estes poucos grandes dominam e nós outros estamos mais menos organizados. Estava pensando durante a charla toda, talvez parece que essa pandemia tem traído para nós outros usar esses meios de comunicação que são esses online. Talvez que seja esta a forma que talvez podemos alcançar alguma coisa. Me preocupa muito porque miro em Brasil como está complicado e parece que não se alcança a ser alguma coisa contra esse grande mal. Não se deseja ser. É interessante. E outra coisa que tenho também em minha lembrança, assim, que é do pequeno para o grande. Então, o pequeno, todos nós outros podemos fazer alguma coisa ao redor de nossa casa, com aqueles mais cercanos. Então, creio que tanto como personal, individual, cada um, e também como igreja, e como comunidades, e como nossos trabalhos, onde estamos, não deveríamos deixar passar nenhuma oportunidade para algum aporte, para participar. E realmente buscar estes novos meios de comunicação para integrar mais gente e aumentar nossos conhecimentos, porque outra parte é falta de conhecimento. Desde entender o que é desenvolvimento. Já tenho bonito auto, há desenvolvimento. Então, é pouco só isso, mas realmente é preocupante. Foi muito interessante à tarde esse estudo, essa reflexão. Creio que temos reto grande para caminhar. Graças, valeu. Foi muito interessante. Sí, gracias también por esas palabras lindas. Coincido mucho con usted, el tema de las redes es clave, ¿no? O sea, ahorita en Internet hay toda la información, todo lo que les he hablado le he sacado de Internet, por ejemplo. O sea, no, y la otra parte con la coordinación con la gente en el campo, que también te da mucha información, ¿no? Este balanza es lo que la hace rico, ¿no? Este intercambio. Yo puedo ofrecer también, no sé, cualquier dato que quieran sobre oro, sobre muchas cosas tengo escrito, tengo un estudio que lo respalda y tal vez a través de Waldo podemos decir, ya para el momento que ustedes quieren algo, le piden a Waldo, Waldo me pide y yo se lo paso. Incluso algunas cosas ya hemos compartido en el pasado. Le he pedido también justo, por favor, grábalo esto, con su permiso, lo corto el pedazo de la presentación y lo pongo en mi YouTube, por ejemplo, justo para permitir que más gente escuche eso. Y creo que eso es clave, ¿no? O sea, mi rol, yo, como decía, yo lo siento un poquito, es generar esas informaciones. Esa es mi capacidad como investigador, como científico, y además muchas veces tengo la posibilidad, porque me han pagado una consultoría que me ha permitido sistematizarla, y por eso ya sé, ya he podido leer los documentos. Y si alguien pide, ya pues mi rol es facilitarle eso, ¿no? Y si lo tengo, con mucho gusto lo comparto, y si hay esos pedidos, porque es clave, yo no llego a todos los rincones de Pando, por ejemplo, no llego a todos esos hogares donde están con las dudas, y ustedes llegan a muchos más lugares que yo y podrían ayudar a difundir esos datos técnicos, pero además de generar esas reflexiones, como dicen, ¿no? O sea, ¿qué es desarrollo? ¿Qué es felicidad? Y qué realmente tenemos que buscar como seres humanos. Yo creo que es muy interesante. Yo en otra ocasión le he dicho, o sea, al final es una cosa ética, ¿no? No se trata de dar una respuesta técnica. Las falsas esperanzas de la tecnociencia, le llama Papa Francisco, ¿no? O sea,
no se trata de dar una respuesta técnica, científica, y con eso vamos a solucionar. La solución viene del corazón, de nuestra reflexión. Y esa es pues la iglesia que escapa para eso, digamos, ¿no? Entonces, esta combinación de información técnica con aspectos éticos, ¿no? Aspectos religiosos, ese es que es posiblemente que nos dé la solución a toda esa tremenda problemática que estamos hablando. Muy bien, muchas gracias nuevamente, Vincent. De verdad, ha sido muy iluminadora tu participación ahora. Nuevamente agradecerte por estar nuevamente con nosotros, compartir tu trabajo, tu experiencia en en estos aspectos que nos ha dado, en tu trabajo también y las iniciativas que podemos ir sumando, ¿no? Ir sumando un poco más. Y yo creo que vamos a nuevamente a seguir comunicándonos un poco sobre los trabajos, ¿no? Sobre estos nuevos proyectos que van habiendo, ¿no? De voluntariado también y unir fuerza, ¿no? Para poder trabajar juntos también a favor de nuestra Amazonía y de la casa. Invitaría al padre Juan Elías. Entonces, padre Juan Elías, si pudieras darnos una oración y tu bendición final. Estuvo, ¿me escuchás, Valdo? Es que mi celular está fallando, que me voy a cambiar mañana. Este, felicidades, Valdo, y también gracias, Vincent. Me hubiera gustado que haya habido más gente participando, estuvo muy bueno, pero vamos a sugerirle que vean la grabación. Algunos han seguido por el Facebook, está muy bonito e interesante. Felicidades de verdad y ojalá que los otros conversatorios también o las otras exposiciones sean muy buenas, ¿no? Así que damos gracias al Señor por ustedes, por esa preocupación y también por todo lo bien que hacen. Gracias al Señor por su vida y que ojalá nos siga bendiciendo para que nosotros sigamos dando ese testimonio de cuidar nuestra casa común, de cuidar también nuestra vida, la de los demás. Así que gracias al Señor por eso y a ustedes también. Y que el Señor, que es todopoderoso, nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también por el espacio y un gusto compartir y esperemos que realmente nos acercamos otra vez un poquito más y coordinamos más actividades. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Vicen. Gracias a todos por su participación. Hasta luego, entonces. Chao, chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tengan buenas noches.